nombre es Isabel Hernández Vega, soy enfermera de la jurisdicción Cuauhtémoc y estoy adscrita al Centro de Salud Manuel Domínguez. Mis funciones como enfermera del programa Médico en tu Casa es toma de signos vitales, somatometría, orientar al cuidador sobre hábitos alimenticios, medidas higiénicas y ejercicios de rehabilitación. La brigada está compuesta por un médico visitador, la enfermera y un promotor. Se trabaja con un equipo multidisciplinario que está integrado por una psicóloga, nutrióloga, odontólogo y una terapista física. La misión de los médicos de Médico en tu Casa es brindar una atención de calidad a los pacientes que lo requieren para llevar un control de sus enfermedades y un seguimiento de tal. Mi nombre es Adriana Contreras Suárez, soy nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc. En el área de nutrición nos encargamos de otorgar orientación alimentaria a los pacientes y a los cuidadores. Se pueden calcular planes de alimentación personalizados en base a las necesidades de los pacientes y sobre todo recomendaciones específicas en base a las patologías y a las condiciones de cada paciente. Lo que me enseña el programa Médico en tu Casa en mi vida personal es a tener un poco más de calidez hacia los pacientes, un poco más de humanidad y a brindarles la mejor calidad posible que se pueda dar. Lo que me gusta más de las visitas domiciliarias es poder acercarme a los pacientes, poder conocer sus condiciones de vida y poderles dar una alegría al estarlos visitando. En el caso de la señora María Luisa Horta Barrera, es una paciente de 85 años de edad con diagnóstico de catarata bilateral, hipoacusia leve bilateral, con secuelas de fractura de húmero derecho, así como síndrome de fragilidad. La fragilidad es un factor de riesgo independiente para desarrollar eventos adversos postoperatorios. El síndrome de fragilidad en el adulto mayor se define como un estado reducido de las reservas fisiológicas, lo que lleva a un incremento en la susceptibilidad a la discapacidad y muerte tras un estrés extremo mínimo. Hemos llegado al domicilio de la señora Horta Barrera María Luisa. Isa y yo vamos a dar la consulta médica. Tania, necesito que nos apoyes por cualquier situación que se llegue a presentar. Y Adri Nutri, por favor, darle un apoyo para darle una valoración integral. ¿Ok? Buenos días, soy la enfermera Isabel. Buenas tardes. Le voy a checar sus signos vitales de la señora María Luisa. ¿Sí? Señora María Luisa, ¿me permite checarle su presión? ¿Me permite checarle su presión? Sí. Voy a colocar el termómetro de este lado. Está un poquito frío. Y ahora su presión. Ayuda, levanta la mano izquierda. Este bracito levántelo. Muy bien. Un pequeño apretón rápido. Ya lo puede bajar. Eso. El día de hoy vamos a revisar su evolución en cuanto a los ejercicios de fuerza y rehabilitación en el brazo derecho para que pueda recuperar un poco más la movilidad y la funcionalidad, además de disminuir el dolor en el caso de sus extremidades inferiores por la gonartrosis. ¿Te duele? Un poquito. ¿Un poquito? Sí. ¿Aquí? Ahí. Cuando toque, ¿verdad? Deja revisarle rápido sus pies. Claro por que favor. sí. ¿Le quitaría los calcetines? ¿Le hacen ejercicios? Sí, ¿Cuántas veces al día? 3 veces. 3 veces al Sí. día. Doña Luisa, voy a mover su pierna. Tantito, no voy a ver. No se preocupe. La otra piernita. Arriba. Arriba. Voy a doblar, doña Luisa. Ok, abajito. El síndrome de fragilidad es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en adultos mayores secundario a los cambios fisiológicos que se presentan con el deterioro de la edad.
Entre ellos hay que estar más al pendiente sobre el estado de caídas, debido a que en ellos disminuye tanto la capacidad visual como la auditiva, así como la motriz, lo cual le impide un desplazamiento adecuado y más ágil en nuestros pacientes. Lo mejor para prevenir en ellos alguna complicación por el deterioro fisiológico es contar con el apoyo de sus familiares y adaptar su medio para que ellos puedan desplazarse y realizar sus actividades normalmente como ellos las realizan. El punto es también evitar tratar de discapacitarlos o fomentar su estado de inactividad. Y yo vengo a ver cómo ha estado comiendo, ahorita cómo se ha sentido de apetito. Pues bien. ¿Se ha comido más? No. ¿Usted qué me puede comentar respecto a las recomendaciones que le dejamos la vez pasada? ¿Hubo algún cambio? Bueno, de por sí siempre le he dado lo que me indicó la vez pasada su compañero de usted. Y en base a eso, bueno, sí ya le estoy dando más porciones de lo que le daba. Sí, incrementó su Sí, anteriormente decía no quiero y ya no le dan. Se le ha ¿No? insistido Sí. más. En cuanto al consumo de agua, ¿hubo algún aumento? Sí insistimos, pero ella hasta se enoja, es más, hasta como que se acelera. En cuanto le decimos, pues tienes que tomar el agua. De 1000 formas se la doy, pero ¿Cuántos vasos de agua al día está tomando? pues yo creo más de 4. Ok, pero bueno, se aumentó. Sí, claro. Y aparte estaba tomando los tés, que también son una alternativa. Así es. Para que aporte agua. Puede ser los 4 vasos de agua y 1 o 2 de té. Ya podemos lograr una cantidad suficiente para que ella no sienta que la estamos forzando a tomar más. Presenta un riesgo de desnutrición, aunque se encuentra en un peso normal por sus hábitos de alimentación, por su consumo bajo de agua y porque omite algunas comidas y es renuente a ciertos alimentos. Con ella vamos a ver su evolución y los cambios que ha podido realizar. Le voy a hacer unas mediciones, entonces vamos a subir su bracito con mucho cuidado, no la voy a lastimar. Levántalo, Un momentito nada más, tú sola, ahí está muy levántalo. bien, ahí está perfecto. Esto es, como ella no la podemos parar para estimar su peso y ver que no está disminuyendo. Entonces va a ser un segundito nada más. Ahí sí me apoya para detenerla, para que no No deje. se preocupe. Muchas gracias. Listo. Sí, a veces uno mismo no la puede agarrar así fuerte porque mira, se pone morada de la nada. Por eso es muy importante también realizarle movilizaciones, porque entre más tiempo esté sin movimiento, es más la rigidez. Ahorita le digo, respecto a la vez pasada, para vigilar que no esté bajando más. ¿Usted cómo la ve en cuanto al peso? Sí, yo también veo que se mantuvo. Las recomendaciones para un paciente en riesgo de desnutrición que presenta síndrome de fragilidad es vigilar que realice al menos 5 tiempos de comida, incluyendo los 3 grupos de alimentos de acuerdo al plato del bien comer, como son las frutas y las verduras, los cereales y tubérculos, y alimentos de origen animal y leguminosas, evaluando que no tenga periodos de ayuno prolongados y que realice alimentación en pequeños bolos a fin de poder tener un estado nutricional adecuado, así como vigilar la adecuada absorción y que no exista intolerancia o aversión a ciertos alimentos. Señora María Luisa, ¿cómo está? Pues bien. Me da mucho gusto verla. Es otra de las doctoras que te vienen a ver mes con mes. Ajá. Señora Guadalupe, ¿Cómo está, Lorena? ¿Cómo ha Buenas estado? tardes. Bien, ¿y usted? qué bueno, bien aquí. Qué bueno, bendito dándoles Dios. una visita. Muchas gracias. ¿Ha tenido algún problema con alguno de los doctores? No, por el momento no. ¿Le han dejado medicamento? No, recomendaciones Recomendaciones en consumir. todos. Ajá, sí. ¿Ha asistido el doctor Mariano, dental, No, psicología? no, No, ok. Para yo comentarlos, Ujú. para que le agenden una cita, sí. para que la vengan a ver a la paciente. Muy bien, doctor. Le voy a dar un folletito Sí. por si tiene algún familiar con pie diabético, para que siga todas las indicaciones y los cuidados que debe de tener. Este es un caso en el cual la gente o su familia se une y se ve la calidez familiar, porque nunca la han dejado sola, siempre son muy atentos con ella. Cualquier cosa, la invito también a realizarse su Papá Nicolau y su mastografía, y que invite a sus demás hermanas. Claro que sí. Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a Hasta ustedes luego. por estar aquí. Es grato, sobre todo para uno moralmente,
que se sienta uno respaldado por alguien en una emergencia. Y sí, pues nos agrada el servicio, lo tenemos muy a la mano, como en todo hay altas y bajas, pero la verdad sí les estoy muy agradecidos de sus visitas y sus atenciones. El programa del Médico en tu Casa se encarga justamente de visitar a las personas que no pueden trasladarse a los centros de salud y les acerca la atención médica. Este programa está dirigido a personas con alguna discapacidad, pacientes postrados, personas que requieren atención paliativa, embarazadas de alto riesgo o adultos mayores con alguna discapacidad o que no les permita acercarse a las unidades de salud. El Médico en tu Casa se puede solicitar a través de medicina a distancia del 5132-0909. El programa es totalmente gratuito y justamente nosotros levantamos las solicitudes de los usuarios. Únicamente requerimos algunos datos como son el domicilio, datos del solicitante y datos del paciente. Una vez levantada la solicitud, las enviamos a las jurisdicciones y ellos se encargan de programar las visitas de 24 a 72 horas como máximo. Ambos programas son totalmente gratuitos. La población se puede acercar o marcar al número 5132-0909. Siempre va a haber una voz cálida que atienda esas llamadas. Atendemos psicólogos, médicos, nutriólogos o incluso veterinarios. Nuestro único objetivo es atender a la población o vincularlos con los servicios de la Secretaría de Salud y pueden obtener estos beneficios llamando al teléfono.